socio y líder de la práctica de Derecho Financiero y Bursátil de Garrigues, Colombia. Pedro García Morales, socio del Departamento Mercantil de Garrigues, Chile. José Francisco Meyer, socio del Departamento Mercantil de Garrigues, Perú. Y modera Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de Activos Financieros y Eficiencia del Grupo Aval de Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Muy buenas, ya está. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos los que están acompañándonos, haciendo este gran esfuerzo, como los que están afuera, que ya seguramente se integrarán a esta reunión. Sabemos que estamos un poco movidos de tiempo en la agenda, así que apreciamos mucho la posibilidad de que estén aquí y que podamos conversar específicamente de algo que resulta muy interesante en estos momentos, y es cómo lograr generar realmente más fuentes de financiación para el sector productivo de nuestros países. Hoy tenemos grandes colegas de la firma Garrigues, de países que son hermanos nuestros, que compartimos y complementamos no solamente economía, regulación, sino realmente extraordinarios profesionales y destacados en la región. Así que quisiera rápidamente avanzar diciendo, realmente es preocupante ver cómo en nuestros mercados pues la financiación empresarial sigue siendo mayoritariamente o predominantemente bancaria. Es bueno que exista financiación bancaria, por supuesto, pero si uno se mueve a un mercado desarrollado como un mercado en los Estados Unidos, uno puede encontrar que tal vez el balance y la mezcla es totalmente diferente, lo cual permite más innovación, permite mejor productividad, etc. Por eso tal vez la idea de los mercados integrados resulta ser tan atractiva. Resulta ser atractiva porque es cómo se complementa de alguna forma esas fuentes de financiación en apetitos de riesgos diferentes, en estructuras de plazos diferentes, y por eso la integración en estas economías, sobre todo muy complementarias, es una muy buena iniciativa. Yo quisiera en este panel aprovechar preguntándoles el estado del arte, la integración de los mercados, por supuesto, la innovación, la capacidad de poder reaccionar a tantas necesidades estructurales de nuestros mercados. ¿Cómo la están viendo ustedes, que tienen la posibilidad de estar parados, Roberto, aquí en Colombia? No voy a decir el apodo, José Francisco, en Perú, y tú, Pedro, en Chile. Así que quisiera, por favor, que nos comentaran un poco rápidamente esa primera visión. Punto de partida es en sus países, en su experiencia que están teniendo como firmas, acompañando emisores, acompañando inversionistas. ¿Cómo están percibiendo esa línea de trabajo de poder tener una mejor oferta a través de un mercado integrado? Roberto. Perfecto. Primero, muchísimas gracias a Nuama, a Sobolsa, a Sheni, que sé que tuvo un percance, esperamos que lo supere rápidamente, a Juan Pablo Córdoba, a los gerentes de las bolsas, al doctor Andrés, y también a Nicolás Mayorga, por supuesto, que nos extendieron esta gentil invitación. Y a ustedes que adicionalmente nos tienen paciencia para acompañarnos en este conversatorio que esperamos sea de interés. Gracias, Jorge. Yo creo que lo primero que podemos plantear como firma integrada que tenemos presencia en los tres países, hay que reconocer que se debe hablar aún más del mercado integrado. Empezando por nosotros mismos como firma de servicios legales, tenemos una presencia regional, pero aún no tenemos en la cabeza el mercado integrado, y hay que decirlo también, no lo vemos en algunos aliados del ecosistema en los procesos de mercado como bancas de inversión, que deberíamos ser todos quienes acompañemos activamente la difusión de los atributos y de lo que es el mercado integrado. Creo que ya hay una infraestructura a disposición de los actores del mercado, pero sin duda hay que encontrar la identidad, los incentivos para que los actores encuentren, desde emisores, inversionistas y el resto de actores del mercado, especialmente intermediarios, este foro como algo realmente de interés para los actores. Entonces ahí hay sin duda un capítulo otro de educación financiera, un reto local evidente, pero también un reto de poder posicionar nuestro mercado integrado, encontrando la forma de explotar adecuadamente toda esa infraestructura que ya está provista. Hace casi 20 años, y quiero hacer ese reconocimiento,
Juan Pablo con su equipo, que después las otras bolsas siguieron liderando, impulsó Mila, y hoy hay una realidad de logros que sin duda vale la pena explotar, pero con una premisa de divulgación y de identificación de incentivos clara. Gracias, Roberto. Quisiera escucharte un poco, Pedro, en esta misma línea, una dimensión relativamente diferente, aunque una historia común de nuestros mercados. La aproximación en Chile, ¿cómo la estás viendo? Muchas gracias por la pregunta y felicito a los héroes que están aquí después de 3 horas de conferencia de candidatos presidenciales, que por supuesto que es mucho más entretenido que lo que nosotros podamos decir. Pero quisiera señalar que la integración de los mercados es curioso que no se haya producido con la velocidad con la que debiera, dada la integración financiera que existe en nuestros países. Grupo Aval está en Chile, la Reinvial está en Colombia, BCI está en Perú, y los grandes grupos colombianos, chilenos y peruanos tienen presencia en los 3 países y son de alguna manera los que originaron el nombre de Multilatinas. Eso lleva a pensar que los pasos que tengan que darse, ojalá que fueran más rápido. Uno piensa, por ejemplo, en el caso chileno, en que si se aceptara la homologación del registro en la Bolsa de Bogotá para efecto de que no tengas que pasar por el registro de valores extranjeros y puedas transar inmediatamente un instrumento, por supuesto, con sujeción a la ley de origen, que es la ley colombiana, y sabiendo que si hay algún problema lo vas a tener que afrontar acá, pero uno piensa que eso haría los mercados mucho más eficientes. Los sistemas ya están integrados, y es fundamental también para que funcionen los mercados. Existe sofisticación tanto en los mercados financieros como en los mercados legales, de modo que mientras más rápido se avance, mejor. Muchas gracias. José Francisco, tu caso, Perú, ¿cómo lo ves? Yo creo que, bueno, antes que todo, muchas gracias a NUAM y a Sobolsa por la invitación y gracias a los asistentes por permanecer en la sala. Desde la perspectiva de Perú, yo creo que por lo menos el mercado peruano está viendo la integración con muy buenos ojos, ¿no? Producto de eso es que hay muchos peruanos en el evento. Y yo creo que la integración es algo que se va a dar de todas maneras. Efectivamente hay todavía pasos por dar, pero por lo menos, y sobre esto he cambiado mi visión justamente acá en el evento. Yo llegué con una visión de toda la normativa que era necesario cambiar para efectos de que la integración tenga más sentido. Pero creo que la integración ya se ha dado, ¿no? Ya hay interoperatividad y, digamos, ya se pueden dar transacciones muy interesantes a nivel regional, ¿no? Y yo creo que esperar a que todos estos pasos adicionales se den, ¿no? Por ejemplo, he escuchado, ¿no?, pasos adicionales respecto de tratamiento tributario y demás, puede, digamos, ser hasta contraproducente y creo que no vale la pena esperar para que se den estos cambios necesariamente, ¿no? Yo creo que inclusive considerando que cada una de las normativas que se aplicarán dependerá de dónde se inscribe el valor que se va a negociar, por ejemplo, puede ser hasta inclusive bueno que hayan diferencias normativas porque va a generar también un tipo de competencia a ese nivel, ¿no? Los emisores que estén en distintos países van a poder, digamos, hacer un arbitraje legislativo, por así decirlo, y escoger la jurisdicción que más les convenga, ¿no? Y así cada uno de los países irán compitiendo y irán, digamos, cambiando su normativa para que exista la posibilidad de que hayan más productos y al final de cuentas es lo que queremos todos, ¿no? Que existan más productos, para que exista más diversificación y demás, ¿no? Muy bien, yo creo que esta primera ronda como de calentamiento nos permite ir pensando un poco y se escucha de manera regular la supervisión, la normatividad. Pero aquí hemos conversado, yo creo que en la experiencia de todos ustedes y de nosotros en todo este mundo de promover mercados, hay muchos agentes que uno no logra identificar. Digamos, la regulación a veces le atribuimos, a mi juicio, una capacidad de creación superpoderosa que yo no veo que realmente tenga. Uno podría cambiar una norma, uno podría promover desde algunos de estos escenarios, pero la integración de los inversionistas ya se viene dando. Nosotros tenemos muchas inversiones cruzadas, como usted lo está mencionando, pero mencionaba los agentes que uno no logra ver, como por ejemplo los estructuradores y los banqueros de inversión.
por supuesto, las oficinas de abogados. Si uno es un emisor, una pequeña, mediana empresa, una gran empresa, lo primero que viene no es a entender la regulación ni a entender el mercado. Uno lo primero que debe pensar para hacer una emisión es quién me ayuda a estructurarla, cuál es el mejor precio que puedo hacer y qué trámites debo cumplir. En ese mundo quisiera proponerles opinión sobre esos agentes que uno no logra ver, porque la regulación no habla en los 3 países, pues no tenemos, por ejemplo, la banca de inversión necesariamente un negocio regulado, ni más faltaba tampoco la asesoría legal. ¿Qué más podemos hacer en términos de esos agentes? ¿Ustedes cómo ven esa interacción? Ustedes cuando se sientan a acompañar a sus clientes a hablar de una estructuración, pues generalmente lo que uno ve en la mesa es el emisor, el asesor legal y por supuesto el asesor financiero. En esa modalidad, o estructurador, banquero de inversión, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Tendrán un rol importante o no en esa dinámica de también integrar más que mercados, inversiones? Roberto. Gracias, Jorge. Interesante pregunta. Yo creo que lo primero es que los asesores nos debemos integrar como el mercado. No porque tengamos una presencia, lo mencionaba, en las 3 jurisdicciones, tenemos una vocación de asesoría integrada. Y creo que eso es lo primero. También debemos construir una propuesta de valor para el mercado integrado, que hay que decirlo, no está, por lo menos en algunos de los casos, en varios casos no está planteada. Lo propio veo cuando acompañamos incluso operaciones transfronterizas del lado de la estructuración financiera. Hay un expertise consolidado en entidades con presencia regional, pero probablemente una persona apoya una pata de un país, la otra de otro, pero no hay una visión que le apunte a llevar el mercado integrado como una propuesta de valor para los emisores. Y eso está en construcción. Lo otro definitivamente es que la misión nuestra es, sin duda, también evangelizar, y eso lo debemos hacer en nuestro caso sobre la base de seguridad jurídica, cómo hacer bien las cosas, explicar los efectos de la regulación, de la supervisión, y ahí hay un capítulo muy importante. La supervisión transfronteriza ya está inventada sobre supuestos de información y sobre supuestos de memorandos de entendimiento y coordinación. Sé que en eso pues, se ha avanzado decididamente en el proceso de integración, pero sin duda lo que nos toca es arrancar, tener un espíritu, incluso del lado de la asesoría, de esos terceros ocultos, de impulsar más la caracterización de este mercado. Gracias, Roberto. De hecho, cuando uno revisa la arquitectura institucional, Colombia y Chile comparten hoy por hoy, llamémoslo así, una visión integral desde la supervisión, desde la regulación, la Comisión de Mercados Financieros, en el caso tuyo, y aquí en Colombia, por supuesto, la Superintendencia. Perú todavía, digamos, en esa discusión. ¿Cómo lo ves, José Francisco, en el tema del día a día para el relacionamiento con esos otros agentes? Porque es que, claro, el abogado tiene la tarea de ir ante la autoridad a poner la cara, pero pone la cara por un equipo multidisciplinario y además transfronterizo. ¿Alguna experiencia, alguna recomendación que ayude a impulsar, digámoslo de esa manera, los mercados integrados? Sí, mira, más que una recomendación, yo te voy a decir lo que creo que va a suceder eventualmente. Lo que pasa que y seguro en otras jurisdicciones pasa algo parecido, en Perú también, digamos, en la banca de inversión, por más de que se traten, por ejemplo, de emisiones públicas y demás, a veces los bancos de inversión, como es normal, tienen sus clientes y inversores preferidos y demás, ¿no? Eso, digamos, debería empezar a desaparecer en la medida que sea esto un mercado completamente integrado, ¿no? Porque que va a ser beneficioso para todos, porque al final de cuentas eso va a generar que sean los mejores precios, que haya más transparencia, que haya más publicidad, ¿no? Que sea efectivamente una bolsa eficiente en general, ¿no? Totalmente integrada. Es ese del lado, digamos, del lado de uno de los actores que podrían ser los estructuradores, ¿no? Del lado de la superintendencia sí hay labores por realizar y creo que, es más, me he enterado que justo las siguientes semanas están haciendo un evento de integración en Perú, y lo han anunciado el día de hoy. Un punto sí tal vez adicional en el cual sí es necesario una regulación adicional, porque yo estoy de acuerdo, digamos, con tu premisa en el sentido de que no es necesario cambiar las normas, ¿no?, para que esto funcione, ¿no? Hay cosas que los distintos agentes pueden ir avanzando. Sí, en el caso de Perú hay un tema puntual que es los límites de inversión de las AFPs. Claro. Es necesario que se modifiquen para efectos de que las AFPs puedan invertir con total libertad en cada uno de los mercados como si fuese un mercado local, ¿no?
Y eso, digamos, creo que va a ampliar la gama de jugadores sustancialmente, ¿no? A nivel de la bolsa regional. Muy bien. Pedro, yo creo que en el caso chileno, Chile siempre fue, dentro de todos esos estudios, materia de envidia en el buen sentido de la palabra, de decir es el que más número de emisores tiene, es el que mayor capitalización bursátil tiene, es el que se reconoce por su madurez y crecimiento de mercado. En esa misma experiencia, como lo mencionábamos en el mercado colombiano y en el mercado peruano, esa aproximación, ¿no es cierto?, con las autoridades, esa aproximación con el día a día, banqueros de inversión, multidisciplinas que respaldan todo este escenario, ¿a qué le podemos atribuir ese éxito a un mayor número de emisores, a una mayor cantidad de transacciones? Y cómo eso al final del día se puede volver un activo común a mercados más allá de Chile. Muy buena pregunta. Yo considero que la profundidad del mercado chileno desgraciadamente se vio afectada por los retiros de los fondos de pensiones ocurridos durante la pandemia, que disminuyeron en un 25% el tamaño de nuestro mercado e hicieron que se encarecieran obviamente los precios porque había menos posibilidad de colocar al haber menos disponibilidad de liquidez. Eso se ha ido superando. Pienso que una de las maneras de superarlo ha sido, o que se podría hacer, es que se continúe con la profundización de reformas como, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la ganancia de capital, que ha sido propuesto al menos por 2 candidatos presidenciales, y hay una candidata, la candidata de izquierda, que ha señalado por lo menos que no haría una reforma de capital, de impuestos, perdón, con lo cual el impuesto se mantendría en un 10%. Ahora, es importante, creo yo, que se conozca bien los agentes. Chile tiene un mercado bien diversificado porque tú tienes a los institucionales, los fondos de pensiones, las compañías de seguro, tienes también a los fondos mutuos y están los family office. Y todos actúan normalmente a través de comisionistas o corredoras de bolsa, que las llamamos ya, que son en su gran mayoría filiales bancarias. Siendo así, los bancos que actúan están en los 3 países, Santander está en los 3 países, algunos de esos bancos. Entonces uno podría pensar que por ahí puede generarse más integración, pero son también inversionistas más sofisticados y yo creo que hay un tema que sí preocupa, que es el riesgo país. A un inversionista que tú le digas que tiene que ir a invertir a un país que no tiene grado de inversión, es un poco más complejo, porque las alternativas que tiene son a veces más atractivas y hace que prefieran jurisdicciones donde no están integradas las bolsas. Muy bien, el tema de la rentabilidad seguramente y del apetito de riesgo será un tema que seguramente, digamos, con la convergencia a un mercado más estándar seguramente se van alineando. Pero lo que de alguna forma siempre, en mi opinión, reto es, bueno, y si cambiamos la regulación, pero es que la innovación y las cosas van saliendo adelante, los productos nuevos van saliendo adelante, las aplicaciones, y este panel de innovación y de mercados integrados tratando de retar un poco esa construcción conceptual de lo que significa regulación, institucionalidad y por supuesto espacio para la flexibilidad que es propio, es inherente a los mercados de capitales. ¿Cómo ven ustedes las firmas esa posibilidad de avanzar en nuevos vehículos, la posibilidad de avanzar en nuevos activos, la posibilidad, o seguimos estando en un mundo en donde lo que le ofrecemos a nuestros emisores o también a nuestros inversionistas cuando a veces nos paramos en la otra punta es de un catálogo de productos plain vanilla, básico, una acción, un bono? ¿Cómo están viendo ustedes en instrumentos, en agentes, ese componente de innovación? Roberto. Pues es un reto que tenemos primero como mercado local cada uno. Nuestros mercados deberían también tener esa propuesta de valor adicional. Creo que venimos hablando a la par de la integración, de la necesidad de acompañar un proceso de convergencia normativa intenso, pero es evidente que eso no es fácil de lograr. Correcto. Y recojo la reflexión que hacía José Francisco en el sentido de que la integración, dado el negocio, la integración va a ir depurando competitivamente cuál es el foro, incluso en un mercado integrado, más costo eficiente para emisores e inversionistas. Y a partir de allí creo que
los mismos actores de mercado van a demandar de sus autoridades procesos normativos más ágiles, que recojan nuevos instrumentos y además que recojan pues, todos estos modelos de innovación digital. Yo creo que en el caso colombiano, lo vimos esta mañana, hay una agenda intensa en el tema regulatorio, se han llegado a ajustes interesantes, por ejemplo, en todo el capítulo de liquidez, hay que reconocer esos avances, pero tenemos, por ejemplo, en el capítulo digital, una normativa que aún no reconoce los avances en materia de onboarding, como es la promoción de productos del exterior. Ya no hay fronteras en un mundo digital y nosotros tenemos unas maneras de entender la promoción de servicios financieros del exterior, por ejemplo, en el caso colombiano, que ya puede resultar anacrónica. Entonces, creo, Jorge, que en un mercado integrado que tenga negocios, la regulación va a seguir ahí y se va a ir depurando en un proceso competitivo entre los mercados de los tres países. Y lo otro es que sí, la tarea sigue pendiente y ahí creo que hay que seguir identificando las prioridades para abordarlas pues, con la urgencia que cada una merezca. De acuerdo, Roberto. Yo quisiera invitarte, Pedro, a que a este auditorio le pudieras compartir la ley FinTech chilena, ¿no? Nos cuentan mucho de los avances, tokenización, etcétera, pero puede ser útil en este auditorio decir, oiga, lo muy bueno de esta ley va en este camino, lo que necesariamente tenemos todavía pendiente es este otro elemento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aproximación ha tenido? ¿Qué impacto ha tenido realmente esa ley FinTech en los mercados? ¿Y cómo en un mercado que busca ser integrado genera valor esa aproximación? La ley FinTech, primero quisiera descartar lo que no tiene. No tiene regulación cripto. De manera que si me preguntas por cripto no te puedo responder porque es casi ciencia ficción en el caso chileno. Sí tiene lo que se refiere a asesores de inversión y a otros a medios de pago, que es muy interesante, y que tiende a más que nada a proporcionar un marco normativo de inscripción e información al mercado. Es decir, tú inscribes, por ejemplo, a un asesor de inversión, ese asesor de inversión distinto, por supuesto, de las corredoras, etcétera, que tienen su regulación, los comisionistas de bolsa que tienen su propia regulación. Inscribes también las tarjetas de prepago, los medios de pago electrónicos, y el problema que ha habido es más bien de cómo se ha interpretado esa inscripción, porque si tú eres parte de un conglomerado y quieres actuar como un todo, la normativa, la Comisión para el Mercado Financiero ha interpretado que tiene que ser cada servicio por su propio carril con su propia inscripción, lo que ha encarecido tanto el tiempo como los costos de transacción. De repente uno piensa que, o sea, la ley FinTech claramente ha sido positiva porque ha regularizado un mercado y cuando uno le dice a un influencer, por ejemplo, que tiene que inscribirse, no te puede entender, pero le dice, mira, la diferencia está entre si quieres irte preso o no te quieres ir preso por ejercer actividades que están reguladas. Pero yo iría un poco más allá y en relación a lo que decía Roberto, creo que los mercados son tan eficientes y habilosos, más que... Y así debe ser siempre, que vayan adelante del regulador, porque si no seríamos una economía planificada, ¿verdad? Quiero poner, por ejemplo, el hecho de que, así como Chile tiene cosas que pueden ser buenas y otras que son malas, entre las cosas buenas está el hecho de que los inversionistas extranjeros tienen una inscripción tributaria simplificada, lo que llamamos el RUT simplificado, que las transferencias transfronterizas no están afectas a restricciones cambiarias ya por más de 25 años. Y también el hecho de que los sistemas funcionen. Fíjate que eso está permitiendo, por ejemplo, que al menos para los instrumentos soberanos chilenos, pero es ahí donde se puede abrir camino, se hacen colocaciones en pesos chilenos bajo la regla 144A, porque todo el sistema de pago, de settlement, ya está claramente establecido y por lo tanto el inversionista extranjero compra pesos y al mismo tiempo tiene un backup de hedges que permite que se cubra el riesgo. Por lo tanto, creo que en paralelo con avanzar en la regulación es importante ver cómo los mercados van buscando soluciones propias. Muchas gracias. José Francisco, tu opinión frente al mercado en Perú.
vuelve y juega un poco la familiaridad, la cercanía a la innovación, ¿cierto? Hablemos por ahora de innovación tecnológica, que es como, digamos, lo que lo estamos discutiendo acá. Proximidad, facilidad, posibilidades de interactuar, porque si no tenemos esa capacidad en los mercados, también creo que es una debilidad sobre la cual deberíamos fortalecer. La innovación es parte de este mercado. Los negocios financieros, sobre todo los mercados de capitales, son mucho más dinámicos y más cambiantes. El mercado avanza rápidamente. ¿Cómo ves tú esa aproximación para el caso peruano? Yo creo que para el caso peruano, históricamente hemos estado un poco detrás en muchos temas, pero yo creo que con la innovación nos estamos poniendo un poco al día y cada vez vemos más emprendimientos todavía, ¿no? Startups que buscan entrar, digamos, a este sector y que a algunas les va bien, a algunas les va mal, ¿no? Pero, digamos, se ve ya, que es algo muy bueno, ya esa iniciativa, ¿no? Y yo coincido con Pedro, ¿no? El mercado y la iniciativa y el emprendimiento le va a ganar definitivamente a la superintendencia, le va a ganar definitivamente al regulador. Es imposible porque justamente son muchísimos actores compitiendo entre ellos versus un regulador. Y eso está bien, ¿no? Porque, digamos, no es tampoco la labor del regulador estar imaginando qué supuestos productos y, ¿no? Innovaciones podrían haber para efectos de regularlo, ¿no? Y eso más bien creo que desincentivaría, ¿no? el sector. Yo creo que vamos por buen camino y estamos de hecho ayudando a algunos emprendimientos que creo que van a eventualmente tener un acercamiento con la bolsa, ¿no? Pero en ese sector estamos todavía poniéndonos al día y ya en los siguientes años deberíamos estar ya, no sé si ganando o no los otros países, pero ya en un buen nivel. O sea, los mercados se mueven, por favor, Roberto. Yo creo que al hilo de lo que mencionaba Pedro, estamos viendo un fenómeno de desintermediación y activos digitales que sí nos debe llamar la atención, porque lo estamos viendo en materia de desintermediación financiera, lo propio está ocurriendo incluso en el ámbito cambiario, y ni qué decir también, por ejemplo, en el mercado de valores. Es decir, tenemos un mundo regulado que está compitiendo con un mundo legítimo de activos digitales y se necesitan reglas claras de juego en materia de perímetro. Son mundos que compiten entre sí, pero que ciertamente necesitan seguridad jurídica tanto para los actores como para quienes son usuarios, consumidores de esos servicios. De tal manera que yo sí creo que en nuestros países, el caso colombiano, requieren con urgencia un instrumento normativo en materia de activos digitales. Hay un proyecto de ley en curso y creo que bien vale la pena resaltar, por eso te interrumpí, Jorge, la prioridad de esas iniciativas normativas. Totalmente de acuerdo. De hecho, ya aproximándonos un poco al cierre de este panel, quiero ponerle un poquitico de picante a la siguiente pregunta y es, yo tengo un niño de 14 años y él todo el tiempo, vía influencers, Pedro, está diciendo y está viendo, papá, invirtamos en este activo o invirtamos en este tipo de negocio. Me he visto a gatas, realmente lo digo, para poder darle una respuesta a mi hijo, decirle si invierte, si no invierte. Si ustedes estuvieran en una situación muy similar a esa, en donde tienen que, con el expertise que tienen, con los mercados que tienen, etcétera, de atreverse uno a dar un consejo, porque realmente aquí lo que uno puede hacer es, más allá que no una recomendación, un consejo, ¿qué le puede uno decir a las nuevas generaciones a la hora de propiciar? Él no va a entender que es un mercado integrado necesariamente. Él no va a entender que es que hay unos activos que tal vez tienen información y otros que no, o que hay una ley que regula o que no regula. Sin embargo, seguramente serán los inversionistas de mañana. ¿Qué les podemos decir a ellos para provocar ese, o más bien cuidar ese interés de entrar en un mercado, pero que también tengan una buena experiencia? ¿Qué le puede decir a los muchachos hoy en día? ¿Qué se le ocurre, Roberto? Usted que tiene dos grandes adolescentes ya, ¿no? Bueno, yo creo que, y esa es la respuesta obvia, que este mercado conoce muy bien. Lo primero es educación financiera. Seguimos en esa evangelización. La educación financiera es fundamental. Hoy nuestros hijos, nosotros mismos, bombardeados por propuestas de valor locales, de influencers, pero que se dice todo lo que nos llega del exterior en un mundo pues, completamente saturado de propuestas de valor. Y ahí la protección propia, la del consumidor e inversionista, que debemos entender además como cada vez más como un inversionista comprometido con su propia responsabilidad y decisión de inversión. Porque creo
que con un buen sentido pues se ha desarrollado toda una doctrina, una regulación que a veces se entiende al inversionista como alguien que no sabe nada, que no entiende nada, y debemos corresponsabilizarlo cada vez más de sus decisiones de inversión. Y proteger aquello que tiene licencia, que requiere certificación, pues como el que más. Es decir, en los mercados que podemos seguir administrando, debemos ser coherentes en que si en una actividad se requiere licencia, pues en otras similares también, en lo que el control nos permita administrar. Pero, insisto, el valor de la educación financiera debe ser algo en lo que tenemos que seguir machacando. Voy a intentar hacer a mi hijo darle un resumen de esa respuesta. No es fácil porque los muchachos no logran entender muchas de las cosas, pero comparto claramente que un mercado integrado requiere mucha educación. Mucha educación. No sé, en tu caso, Pedro, ¿cómo lo ves tú? Mira, creo, voy a hacer una respuesta políticamente incorrecta, pero de ahí voy a llegar a tratar de llegar a lo correcto. Yo le diría a mis 6 hijos, el menor que tiene 18, que no les voy a dejar herencia, porque es la mejor manera de que se preocupen, ¿verdad?, de que sus propios recursos les permitan salir adelante. Pero además les diría que se informen adecuadamente y que aprovechen las ventajas de la tecnología. Fíjate que hay varios, yo me imagino que en Colombia y en Perú también puede pasar, que y a mis alumnos en la universidad yo les pregunto, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen, voy a mencionar una plataforma Fintual? Varios levantan la mano. ¿Cuánto tiempo se demoran en invertir en fondos mutuos y qué recomendación le hacen? Entre fondo mutuo, renta fija, uno no les atrevería a decirle que vayan a un mercado más loco de variaciones de valores. Y entonces me dicen, mira, nos demoramos 3 minutos. Pincho acá, introduzco mi número de tax de identificación, me dice cuánto saldo tengo, me recomienda estos instrumentos, yo elijo y luego ya tengo inversión. O sea, pienso que eso lo tienen que aprovechar, pero al mismo tiempo, y aquí llego a lo que sigue siendo fundamental y comparto absolutamente con Roberto, creo que en el centro de la valoración y al menos de la regulación chilena está subyacente la hipótesis de los mercados de capitales eficientes, que quiere decir que los precios tienen que reflejar la información en tiempo real, lo más que se pueda, de los valores, para que tú con esa información puedas tomar decisiones. José Francisco, mensaje a los jóvenes, invitándolos a la innovación, la integración, ¿qué les podemos recomendar? También te de puedo decir política? que le diría a mi hijo también. Yo le diría, un poco también tomando lo que se ha dicho en otras exposiciones, es primero que piense a largo plazo como una forma de inversión, ¿no? Porque me imagino que estas aplicaciones te dicen vas a ser millonario en unos días, ¿no? Y seguramente en la juventud van a querer ir a sacar con su tarjeta de crédito efectivo para invertir en algo que los va a hacer millonarios, ¿no? La idea es, creo que, invertir en las bolsas como un método de ahorro, ¿no?, a largo plazo, y además explicarle el tema de diversificación de riesgos que va de la mano con NUAM, ¿no?, que te permite, digamos, un mercado que va a ser mucho más amplio y tener, digamos, empresas de distintos sectores, en distintos ámbitos, y que eso de la mano con el largo plazo deberían tener buena plata cuando se jubilen, si es que empiezan temprano, ¿no? Muy bien, creo que realmente es un mercado complejo en el día a día lograr comunicarle a todo el mundo que esto es un juego en el cual todos ganamos. Nuestros mercados necesitan integración, necesitan diversificación. El esfuerzo que por supuesto hace NUAM, el esfuerzo que hacen ustedes desde las asesorías, los emisores, etcétera, cada vez están ayudando y mueven más a generar progreso y generar bienestar. En este último minuto, la última pregunta que tenía es cuántas inversiones tiene cada uno en el mercado integrado, pero pues para no violar la reserva bursátil, porque me imagino que hay que dar ejemplo, ¿no? Roberto, ¿cuánto tenemos en un ETF mercado regional? Menos inversión local y vía una sociedad comisionista colombiana, otra inversión en un mercado internacional. O sea, un inversionista experto que tiene posición en los 3 mercados. Tranquilo con eso. Muy bien. Por ahora sí, esperemos que los próximos meses nos despejen. Bueno, en el caso tuyo, Pedro, 6 hijos, tienes una posibilidad Poca grande inversión de con eso. 6 hijos. Pero si te queda algo para invertir, ¿en qué estás parado en los mercados colombianos, peruano y chileno? Mira, por desgracia, y aunque parezca risible, los
los abogados, y al menos los que hacemos este tipo de prácticas, ¿verdad?, tenemos bastantes restricciones para invertir. Nuestro despacho a los tres nos prohíbe, me parece muy bien, comprar acciones directamente. Claro. Nos prohíbe invertir en valores. Además, los tres sabemos, si a mí me toca participar en una oferta pública de adquisición de acciones, sé que me va a llegar, y me ha llegado, un formulario de la Comisión para el Mercado Financiero diciéndome cuál es el nombre de su gato para ver si el gato invirtió, porque tengo que nombrar a toda la familia. Claro. Entonces eso requiere mucho cuidado, pero si poniéndonos en abstracto uno tuviera que decir, es evidente que Colombia, Perú y Chile históricamente son mercados que son atractivos. Sí, insistiría en que esas buenas prácticas que han llevado las empresas, las grandes empresas multilatinas en los distintos países, ojalá que permeen para abajo, y también me fijaría en el tiempo que tienen los emisores para acceder al mercado, el time to market. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que uno de los avances que hemos tenido en Chile, que creo que se está dando ahora en Inglaterra, es la inscripción automática de valores. Tú ingresas al regulador y al día siguiente, después de que has pagado los derechos, por supuesto, ya puedes emitir. Muy bien. No, Lucas. Nos podrían despedir si es que te... La pregunta no es menor en el término de decirles que realmente hay muchas oportunidades, ¿no es cierto? Que hay la posibilidad de seguir avanzando. Me encanta mucho el eslogan que la doctora Cheney se inventó aquí para este evento con Andrés, de decir conexiones que impulsan a los mercados. Quisiera que nos uniéramos en un aplauso a nuestros panelistas. Hemos llegado a la finalidad de este panel. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno, hemos visto que la integración no es solo conectar mercados, sino armonizar reglas e impulsar la innovación para que esas conexiones funcionen en la práctica y beneficien a todos los participantes.